este tiempo de oración. Vamos a tener una breve meditación en la palabra de nuestro Dios. Y voy a estar leyendo la Biblia en la primera carta de los Reyes, el capítulo 19, el versículo 4 en adelante. Nos dice la Biblia: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amado oyente, qué bendición es la palabra de nuestro Dios. Y estábamos leyendo este pasaje de la Biblia donde nos habla de el profeta Elías. Este hombre que es conocido en la Biblia como el profeta del fuego, fue un gran instrumento en las manos de Dios y acababa de tener una gran victoria que Dios le había dado sobre los profetas falsos. Dios le dio el respaldo a este profeta suyo y pudo demostrarse en Israel quién era el verdadero Dios. Pero nos dice la Biblia que después de este acontecimiento, este hombre Elías, el profeta, fue amenazado, y miramos aquí en la palabra de nuestro Dios cómo nos dice la Biblia que él se apartó de aquel lugar y se fue, como leímos, un día de camino, y la actitud de él por esta amenaza que le habían hecho es que él habla con Dios y le dice a Dios que es mejor que le quite la vida. Y vemos, amado oyente, cómo nos deja ver la palabra de Dios, cuál es nuestra fragilidad como seres humanos. La misma palabra de Dios nos dice de este hombre Elías, que a pesar de que fue un gran instrumento en las manos de Dios, pero nos dice la Biblia que era sujeto a pasiones como las nuestras. Nos deja ver aquí la palabra de nuestro Dios que nosotros, los seres humanos, somos muy frágiles, que nosotros, los seres humanos, siempre debemos de depender completamente de nuestro Dios. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dejó plasmado allí en los evangelios: apartados de mí, nada podéis hacer.
Y es solamente en la presencia de nuestro Dios donde podemos encontrar esas nuevas fuerzas para poder seguir avanzando en este camino que, como nos dice la palabra del Señor, un día, si permanecemos firmes, nos conducirá a la vida eterna. Solamente en la presencia de Dios podremos hallar esas nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Dice la palabra del Señor allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vemos, amados oyentes, cómo nos muestra este pasaje que hemos leído al comienzo de este hombre, el profeta Elías, que él se sentía sin fuerzas. Él se había dado por vencido y la petición que él le hacía a Dios era que le quitara la vida. Pero nos muestra la Biblia que cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, Dios no va a atender aquellas peticiones equivocadas que nosotros le hagamos. Por eso nos muestra la Biblia que Dios le envía un alimento para que se fortalezca. Y vemos que nos dice la Biblia que él se fue un día de camino y ya se sentía agotado, se sentía sin fuerzas, pero viene Dios y le da este alimento para que él se fortalezca y nos dice la palabra del Señor que él toma este alimento y vuelve a quedarse dormido. De nuevo Dios envía de nuevo a su ángel para que le dé de nuevo este alimento que él necesita, pero ya se lo da con un mensaje donde el ángel le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Amado oyente, nosotros somos totalmente desconocedores de cuál es el tiempo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Y el mensaje que le viene a este profeta es que se levantara y comiera, porque largo camino le restaba. Y dice la Biblia que él, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Primero, antes de tener este encuentro con Dios, con este enviado del Señor, nos dice la Biblia que él solamente caminó un día y ya se sentía sin fuerzas, se sentía que ya no podía caminar más, pero nos dice la Biblia que con este alimento que Dios le dio, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a ese lugar donde Dios le había indicado ir. Y no nos dice la Biblia que él
se hubiera quejado después de este trayecto tan largo, después de todo este tiempo que él estuvo caminando. No nos dice la Biblia que él se hubiera quejado por este trayecto tan largo que recorrió, pero es porque, amados oyentes, nos damos cuenta por medio de este pasaje de la Biblia que en Dios está nuestra fortaleza, que en Dios está, como nos dice la misma Biblia, nuestro amparo para el oportuno socorro, que en Dios encontraremos nosotros cada día la forma de renovar nuestras fuerzas para poder seguir avanzando en este camino y un día poder llegar victoriosos a la meta que el Señor nos ha trazado. Todos nosotros hemos venido a este mundo con un propósito de parte de Dios, y cuando nosotros hemos entendido este propósito y hemos rendido nuestra vida al Señor, nos damos cuenta que ese propósito que Dios ha fijado para cada uno de nosotros se llevará a cabo. Solo es que nosotros no nos desviemos de este camino, de este propósito del Señor, y que cada vez que como seres humanos nos sintamos que ya las fuerzas se nos han acabado, que vayamos a esa fuente inagotable que es nuestro Dios, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra del Señor y por medio de estar cada día buscando ese alimento que necesitamos en la fuente inagotable que es nuestro Dios. Vamos a poder cada día recobrar nuevas fuerzas, cada día darnos cuenta que no es lo que muchas veces llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, sino que es el propósito que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en esta hora, la invitación es para que, si usted y yo, amados oyentes, sentimos que las fuerzas se nos están agotando, vayamos a esa fuente inagotable que es nuestro Dios. Una fuente inagotable que está a nuestra disposición las 24 horas del día. No necesitamos de una señal, no necesitamos de cosas humanas para podernos comunicar con nuestro Dios a cualquier hora del día que usted tenga la oportunidad de presentarse delante del Señor, pues vamos a encontrar siempre ese Dios dispuesto a escucharnos. Y lo más importante es que vamos a encontrar a ese Dios dispuesto a bendecirnos y a fortalecernos para poder seguir avanzando en ese camino, en ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros.